el proceso de producción en lote es de los más utilizados a nivel industrial, incluso también a nivel laboratorio, y se parte pues de un volumen de medio de cultivo, se agotan los nutrientes y se acabó el lote, ¿no? Pero hay ocasiones en que hay paradas de la fermentación, es decir, esperamos una cantidad de células, no crecieron tal cantidad de células, entonces hay un problema, ¿no? El problema es, como ya les dije, pues que se agota un nutriente que es crítico para el crecimiento de del microorganismo, y entonces hay una variante al cultivo en lote que sería este, ¿no? Si hay una limitante que hace que no crezca el microorganismo, pues entonces se lo podríamos adicionar. Y entonces, si le estamos adicionando algo al medio de cultivo después de que haya empezado la fermentación, pues entonces estaríamos hablando de un lote alimentado. ¿Por qué? Porque lo estamos alimentando de ese factor crítico que hace que no crezca el microorganismo. En algunos otros casos también igual, ¿no? Hay ocasiones en nosotros preparamos o utilizamos un medio de cultivo complejo, no puro. Generalmente, si se fijan, los sustratos que se utilizan a nivel industrial, pues no son puros como por ejemplo los tenemos en el laboratorio, ¿no? Hay una gran cantidad de compuestos y algunos de ellos podrían, por ejemplo, hacer que el crecimiento del microorganismo no sea al esperado, ¿no? Y entonces, bueno, pues en algunos de estos casos hay lo que se conoce o que, bueno, igual ustedes a lo mejor ya lo vieron, sería el fenómeno de represión por catabolito, ¿no? Que es si el microorganismo tiene glucosa y tiene almidón, pues primero va a consumir la glucosa, se va a acabar la glucosa y enseguida va a consumir el almidón, ¿no? Entonces, esto también hace que haya, si se fijan, bueno, para poder asimilar la glucosa, digamos que es menor gasto energético que tiene que hacer el microorganismo que si utiliza un polisacárido como sería el almidón, ¿no? Entonces, en estos casos, pues, hay que estar checando, pues, si nuestro microorganismo tiene esa regulación, ¿no? Porque hay algunos microorganismos que no la tienen. Entonces, esa también podría ser una opción de buscar microorganismos que no estén regulados por este tipo de fenómeno, ¿no? O sea, la represión por catabolito, en donde tengan los dos sustratos y pues consuma tanto uno como el otro. O sea, no dé preferencia por uno, sino es igual, es indistinto, ¿no? Y otro de los casos que también ya creo que ya se los comenté, pues es que el inóculo, pues a lo mejor tuvieron algún problema y entonces a lo mejor la parada de fermentación fue porque el inóculo estaba mal preparado y entonces habría que adicionarle, ¿no? Para ello, pues ya sea para adicionarle un nutriente limitante o igual para adicionarle inóculo, pues se tiene, digamos, una vasija que está conectada, claro, tiene el ingrediente que ustedes le van a adicionar al cultivo y pues aquí se lo van a ir adicionando al bioreactor, ¿no? De tal manera de que pues puedan recuperar el crecimiento del microorganismo o la producción que espera, ¿no? También. Hay ocasiones que ustedes hacen un cultivo o quieren producir algo y el microorganismo utiliza, digamos, una fuente de carbono para crecer, pero para hacer la producción del metabolito que ustedes quieren, necesita otra fuente de carbono. Entonces, también en este caso, pues utilizaríamos una fermentación en lote y alimentado, de tal manera que en un principio ponemos, por ejemplo, glucosa en el tanque de fermentación, hacemos nuestras cinéticas de crecimiento y vemos que sí, ya creció el microorganismo, y entonces ahora
en lugar de ponerle más glucosa, le cambiamos la fuente de carbono. Le ponemos glicerol al medio de cultivo y esto va a hacer que se induzca la expresión de ciertos genes, entre los cuales, bueno, pues está el metabolito que se desea, ¿no? Entonces, también esto es utilizado, ¿no? Digamos, el lote alimentado para este tipo de situaciones, ¿no? En donde el microorganismo crece con un sustrato, pero ese sustrato no induce la expresión del metabolito que yo quiero. Entonces, después le tengo que adicionar el otro nutriente para inducir la expresión de ese gen que a mí me interesa. Entonces, también ahí se utiliza el lote alimentado. ¿Qué es lo que pasaría más o menos si graficáramos, por ejemplo, el lote? Bueno, el lote ya lo vimos, ¿no? Y que sería, si se fijan en esta partecita aquí, que aquí dice, esto es lo que ocurre en un lote. Pues hay producción de biomasa, que sería la línea verde, el sustrato, que bueno, está aquí en la línea punteada, pues cómo se agota a lo largo del proceso de fermentación. En este caso, se fijan, llega a este punto en donde se agota los nutrientes y entonces es cuando se le adiciona ese nutriente crítico que permite que las células pues vuelvan a crecer, ¿no? Exponencialmente. Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este es una cinética de crecimiento de un lote alimentado, ¿no? Tenemos en un principio pues la gráfica del lote y posteriormente pues sería el lote alimentado, ¿no? ¿Qué ocurre en el lote alimentado? Bueno, pues las células, se fijan, como le estamos adicionando nutrientes, que sería esta línea azul, generalmente se pone, si se fijan, es una línea horizontal, generalmente se pone una cantidad que ustedes tendrían que establecer constantemente. Entonces, al hacer esto, lo que hace es de que su crecimiento es exponencial de la célula, ¿no? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ya no hay un factor que limita el crecimiento, ¿sí? Y entonces el sustrato, pues, se va a ir agotando, ¿no? Digamos, el sustrato inicial, el que le pusieron para hacer el lote, pues se agota, pero aquí es el nutriente el que limita el crecimiento, ¿no? Y en este caso, bueno, pues este sería la concentración de oxígeno disuelto, ¿no? Se fijan cómo disminuye en el lote al principio y cuando se alimenta, pues se incrementa, pero como hay una gran cantidad de células que están utilizando el oxígeno, pues se mantiene más o menos constante, ¿no? Este sería, por ejemplo, una gráfica que ustedes podrían obtener si llegaran a utilizar un tipo de fermentación de lote alimentado, ¿sí? Cómo cambia, ¿no? La del lote y ahora la del lote alimentado.